al instituto cuando Pablo González Casanova comenzó a ser el director del instituto. Ahí él renovó con mucha fuerza y amplió el instituto con jóvenes muy prometedores que venían de Chile, de Francia, etcétera, de Italia. Yo pasé a ser el becario de Víctor Manuel Durán Ponte, a quien le tengo un gran cariño, un gran respeto. Nos pusimos a estudiar, yo abajo de él, por supuesto, el tema de la dependencia. Dependencia y desarrollo en América Latina era el libro Biblia de Cardoso y Faleto, y ahí arrancamos esa historia. Bueno, nos agarró, hicimos una asociación de becarios del instituto muy fuerte, editábamos muchísimas cosas, estaba José María Calderón, estaban muchos jóvenes en el instituto. El instituto y la facultad en esa época tenían una gran relación, estaban muy cerca. Nosotros dábamos clase como ayudantes en ese momento, en grupos muy lindos. La sociología tenía un espacio enorme. Llegó el 68, el instituto tuvo un rol importante. Pablo González Casanova publicó un artículo que se llamó Aritmética de la Contrarrevolución, que venía al caso en ese momento. Pablo González Casanova, por las condiciones de radicalidad con que salió del 68 la universidad, fue un candidato muy oportuno para pasar a ser el rector de nuestra universidad, y así fue. En su lugar entró al instituto otro maestro que yo le tengo un cariño enorme, ya murió, Raúl Benítez Centeno. Raúl Benítez Centeno hizo 2 eventos muy importantes de nuestro instituto. Echó a andar El Perfil de México en 1980, un libro muy importante. O sea, estábamos en el 70, 10 años después, ¿qué pasaría con México? Y escribió una cantidad de intelectuales y académicos mexicanos. Fue un libro muy importante. Pero Benítez Centeno hizo un coloquio histórico en Mérida, en la ciudad de Mérida, y que se llamó Las clases sociales en América Latina, y de ahí surgió un libro de siglo XXI con ese título, que fue verdaderamente una Biblia para los estudiantes latinoamericanos de esos años, ¿no? Tuve la fortuna de recibir una beca del gobierno francés. A Alain Touraine le había pedido desde que estuvo aquí que si me recibía, y me recibió. Llegué allá y pues venía del 68, yo había hecho unas notas porque me encargaba del periódico del movimiento, y Alain Touraine me dijo: Cermeño, haga un libro, haga su tesis sobre el movimiento del 68 mexicano. Alain Touraine era el gran maestro de los movimientos sociales en América Latina, pero en el mundo entero. Y eso me impulsó a hacer ese libro. Regresé de Francia en el momento en que Julio Labastida se encargó del instituto. Julio Labastida hizo 2 coloquios muy importantes, de los que salieron libros también muy oportunos para América Latina. Hizo un coloquio en Morelia y un coloquio en Oaxaca. De ahí salió un libro muy famoso que se llama Hegemonía y Alternativas de Cambio en América Latina, también editado por Siglo XXI. Habían llegado a México todos los refugiados argentinos, chilenos, ya estaban los brasileños, de manera que México era un hervidero intelectual. La Revista Mexicana de Sociología fue la revista latinoamericana de sociología durante los años de las dictaduras militares. El Instituto y México tuvo un desarrollo de las ciencias sociales importantísimo en todo ese momento. En el año 85 el terremoto nos conmovió, por supuesto, y llevó a investigadores a enfrentar el asunto, a acompañar. En el año 86, 87 vino una confrontación muy grande
fue el momento en el que se propuso que la universidad debería de cobrar cuotas a los estudiantes, y vino el movimiento del CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, que paralizó a la universidad, la hizo reflexionar muy fuerte. Ahí nos dividimos mucho en el instituto, unos investigadores del lado de que las cuotas eran necesarias para que la universidad tuviera más recursos, otros, yo entre este segundo grupo, que decíamos que la universidad debía seguir siendo gratuita, porque si aumentábamos, aunque fuera 3 pesos en ese momento, no había una autoridad, un consejo de ancianos que pudiera detener el que luego viniera una progresión rápida de las cuotas. En fin, fue una época muy fuerte. Tengo la impresión de que a partir de este siglo tuvimos un impacto muy brutal de la teoría del tránsito a la democracia, de la nueva institucionalidad y de la ciencia. Pasó a imperar la ciencia política, y lo que en los años 60, 70 era un estudiantado muy amplio en sociología, cerca de 800 estudiantes, ya para el siglo XXI prácticamente quizás había un centenar de estudiantes de sociología. La ciencia política pasó a tener una centralidad enorme. Nos alejamos, yo siento mucho, del plano social, de los problemas realmente de fondo. Sí los analizamos, etcétera, etcétera, pero hemos tomado una gran distancia de lo social realmente. En el momento en que la sociología está moribunda, los problemas brutales sociales de este país están estallando. Entonces, esa contradicción y esa predominancia de la ciencia política es un asunto que debemos analizar en los próximos años, como se nos pide que pensemos en este tipo de entrevistas, etcétera, etcétera. Último tema que me gustaría decir es que me da pena cuando voy al posgrado y siento que hay muy pocos alumnos. Nosotros tenemos 80 investigadores de una calidad extraordinaria. Es para que tuviéramos un posgrado de una fuerza enorme en el país, etcétera, y no los investigadores de nuestro instituto encuentran muy pocos alumnos. La ciencia social, particularmente la sociología, pero las ciencias sociales están recibiendo, me parece a mí, poco apoyo desde la institucionalidad de lo que tiene que ver con becas a estudiantes, etcétera, etcétera. Y hay una especie de muerte de las ciencias sociales en la UNAM, particularmente de la sociología. Eso tenemos que revisarlo. Un tema final: somos muy grandes y comenzamos a ser muy viejos los que entramos hace tantos años. Nuestro instituto tiene una media de edad muy alta. Tenemos que renovar la planta de nuestro instituto y pensar en estos temas a futuro. Bueno, es lo que quería comunicarles, compañeros, y celebremos los 90 años de esta institución maravillosa. Muchas gracias.